Mi destino hoy es hacia el Museo de Israel, el Santuario del Libro, aunque me interesa mucho ir a ese lugar. Tomé un taxi, aquí en la Ciudad Vieja, donde lo tomé. Me cobró 60 shekels, que son $20 por 6 kilómetros. Aquí todo es más caro que en Costa Rica. Seguro ganan mucho más que nosotros, pero sí nosotros sentimos la diferencia. Bueno, al fin logré entrar aquí. Tuve que pasar por unas cuestiones de migración para entrar a este museo. Es muy grande, pero lo que me interesaba más era estar en este lugar que está al frente mío. Aquella cuestión blanca es el Santuario del Libro, donde están guardados los rollos descubiertos del Mar Muerto, rollos que fueron escritos hace 2000 años y son de suma importancia para toda la humanidad, pues tienen registros históricos y sobre todo copias de muchos libros del Antiguo Testamento, en especial el libro de Isaías, que es como el emblema de esa biblioteca qumranita, de la cual ahorita quiero hablar un poquito más. Este era uno de los principales objetivos que tenía yo al venir a Israel. Cuando estudié arqueología, estudié mucho sobre los rollos del Mar Muerto. Y ustedes pueden ver que tiene forma como de una vasija, una ánfora de aquel entonces, en las cuales se guardaron esos rollos en ánforas. Pero esta es una ánfora que apenas está en la tapa, como dando a entender esas ánforas que estaban enterradas en la tierra. El que entra ahí es para que sienta que está investigando, que está entrando en la historia. De eso se trata esta arquitectura. Y como ustedes pueden ver aquí a mis espaldas hay una pared negra. ¿Y qué significa estas dos cosas de esta arquitectura? Bueno, significa precisamente el pensamiento que tenían los qumranitas, esa comunidad muy aparte del centro de Jerusalén. Era el contrapeso. Criticaban mucho la liviana forma de vivir del pueblo de Jerusalén en el centro, y ellos se apartaron para santificarse en el desierto de Judea, allá por el Mar Muerto. Y esto significa la luz y las tinieblas, la oscuridad y la claridad. Un concepto muy arraigado en los patrones de pensamiento de ellos. De eso que precisamente hoy me vestí de estos dos colores. Pueden verme, bueno, espero que me vean. Ahí me puse un pantalón negro y una camisa blanca. Yo sé que los colores son independientes, pero esto es el pensamiento, el patrón de esta gente, el patrón de pensamiento de la luz y las tinieblas, el pensamiento del primer siglo, detalle que recontextualiza los pensamientos que vienen impregnados por el Nuevo Testamento. Usted ve en las cartas de Juan este mismo criterio de pensamiento, luz y tinieblas. El apóstol Pablo también, luz y tinieblas, los hijos de la luz, los hijos de las tinieblas. Todo eso está reflejado en esta arquitectura que era el pensamiento del primer siglo. Descubrimiento súper importante, porque la Biblia ha tenido muchos enemigos. Muchos dicen que no fue escrita en el primer siglo, que fue un invento del cuarto siglo. Pero este descubrimiento viene a ratificar los pensamientos, los criterios que se tenían en el primer siglo. Y por ejemplo, cuando el Señor dijo: habéis oído, odiarás a tu enemigo, aborrecerás a tu enemigo, amarás a tu amigo y aborrecerás a tu enemigo. No se sabía quiénes habían dicho eso, porque en la Biblia nunca viene ese concepto. Pero cuando se descubrió esto en
En los códigos de los qumranitas venía eso precisamente, porque ellos eran una comunidad cerrada y decía que había que odiar a aquellas gentes que no eran de la comunidad de ellos y amar a los que sí fuesen purificados en la comunidad de ellos. El apóstol Pablo también usa un término belial que viene usado por los escritos, en los escritos qumranitas, el término belial refiriéndose a Satanás, al maligno. Todo eso, todos estos descubrimientos arqueológicos son de suma importancia, que le dan a la fe un sustento enorme para aquellos que no creen. Bueno, estoy emocionado por poder entrar ahí en un momento. Me dieron unos audífonos que todo eso hay que pagarlo, por supuesto. Unos audífonos que me van a traducir lo que yo voy viendo al español. Bueno, ahí los veo adentro. Ya logré entrar al Museo del Libro, el Santuario del Libro. Sin embargo, no dejan grabar ahí para adentro, no dejan grabar donde está lo principal. Pero se los enseño desde aquí, mientras el guarda no venga. Eso que pueden ver es como un rollo gigante y lo que lo rodea es el rollo de Isaías. No se ve muy claro en el teléfono, aunque no es el original. Tiene muchos originales guardados, pero este es una fotografía prácticamente. Es el rollo que está ahí rodeando la imagen ahí. Es una fotografía, una copia de uno de los rollos originales completos. Les decía que es tan importante este museo. Aquí ya yo estoy dentro de la ánfora. Es importante porque los escritos aquí son originales de hace 2000 años. Son los escritos completos más antiguos que posee la humanidad. De ahí la importancia del trabajo que desarrollaron los qumranitas. Aquí podemos ver fotografías de esos hallazgos que encontraron en Qumrán allá por 1948 al 56, creo que fue, estos arqueólogos. Bueno, primeramente fue descubierto vean, un rollo de Isaías, rollos que miden como 7 metros. Les decía que primeramente fue descubierto una de estas cuevas después de casi 2000 años por un beduino, un pastor árabe de esos nómadas que andan en el desierto. Se le perdió una cabra y la cabra se metió en una cueva, y cuando el beduino entró a la cueva vio una ánfora con unos escritos. Empezó a venderlo en porciones. Imagínense, vender esta riqueza en porciones, en cajillas de fósforos y de cigarros. Vendía porciones a, no sé, $100 o así. Cuando las autoridades de Israel se dieron cuenta, tomaron control de toda esta situación y han recopilado mucho. Han comprado a gente que compró en aquel momento. El museo ha comprado, ha recuperado muchísimo de este material que es riquísimo para la humanidad. Pero ¿quiénes son los qumranitas? Como les decía, es una comunidad que vivía en un lugar muy hostil, donde no se produce nada, donde las temperaturas llegan a más de 50 grados en el verano. Pero ¿por qué vivían ahí? Bueno, ellos vivieron cerca de casi 300 años, porque como 200 años antes de Cristo, ellos se ubicaron ahí en ese lugar del Mar Muerto, una comunidad enorme, hay un gran cementerio, y ellos eran copistas de las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento. Ellos estaban en contra de las autoridades del templo, pero ellos vivían ahí en el desierto por una razón principal y muy importante, que es que ellos saben que en Israel los profetas salen del desierto. Tienen la historia de Abraham, de Moisés, de Elías, los profetas, grandes profetas, Isaías, Jeremías, que salen del desierto
pulidos por ese calor, por ese fuego del desierto. De ahí donde salen, ellos esperaban un Mesías que saliese de ahí, esperaban un Mesías. Vean aquí por fuera, bueno, por fuera aquí unas tomas de donde estoy, arqueólogos de aquel entonces. Ellos esperaban el Maestro de Justicia. Lástima que cuando vino Jesús no lo percibieron como su Mesías. Ojalá, porque eso es lo que se dice, que no lo lograron ver. Aunque Jesús los conocía, ellos sabían de la fama de Jesús. Ellos conocían a Juan el Bautista los conocía a ellos, pues estaban en el mismo desierto de Judea, pero al parecer no vislumbraron al Mesías esperado de ellos, al Maestro de Justicia tan esperado. No lo pudieron identificar en la persona de Jesús. Jesucristo es el Señor, Jesucristo es el profeta que había de venir, el Salvador del mundo. Bueno, este museo tan especial nos recuerda todo eso. Esta comunidad que tenía baños de purificación en aquel lugar de Qumrán, y se lavaban varias veces. El que no seguía los lineamientos de ellos se quedaba sin comer su pan. Ellos escribían en el suelo, copiaban y copiaban las escrituras. Por eso es que dejaron un legado importantísimo. No fue en vano lo que ellos hicieron, no fue en vano en aquel momento cuando, al parecer, en el año 63 los romanos los destruyeron en aquella ocupación romana que también destruyó el templo, y al parecer la tarea de ellos fue inútil, pero no. Hoy en día es uno de los legados más importantes a nivel mundial. El descubrimiento de estos rollos tuvo un revuelo mundial, y las personas que vivían aquí también eran enterradas aquí, principalmente hombres, y no es que eran célibes, al parecer venían a vivir aquí mucho tiempo y aquí morían. Eso es lo que se ha dicho, como que aquí no vivían mujeres en este lugar que estamos recordando de Qumrán. Todo esto se lo digo porque es de mucha importancia para la humanidad, de mucha importancia para los textos bíblicos que tenemos nosotros, este gran respaldo de los qumranitas, que para muchos era una comunidad que le llaman los esenios, aunque esenios, esta secta de esenios no se ha comprobado. Solamente un historiador ha dicho que eran los esenios, y en cuestión de historia no basta el testimonio de una persona para confirmar que ellos eran los esenios, que los qumranitas eran los esenios. Sí, eran una secta judía muy extremista en cuanto a ser puro. Por eso es que no se llevaban con el templo. Por eso es que en Qumrán no encontramos, por ejemplo, algunos libros como el de Esther, como el de la reconstrucción del templo, Ageo, porque ellos no compartían lo que se hacía en el templo de Jerusalén. Lo veían muy sucio porque se había degradado mucho la religión, el despilfarro, la discriminación de parte de las autoridades religiosas en contra de las clases más pobres, y esto no era compartido por el pensamiento qumranita. El principal rollo, como les dije, de esta comunidad, Isaías, creo que son 7, no recuerdo, o más de 20 creo, son los rollos escritos aquí hace 2000 años en Qumrán, del libro de Isaías, tan importante para el cristianismo porque es el libro mesiánico. Isaías es el evangelista del Antiguo Testamento, el que habla de la venida del Mesías, porque un hijo nos es dado. Aquel pasaje de Isaías 53, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová, hablando del Mesías en todo ese capítulo.
y en otra serie de capítulos que hablan de la venida de Jesucristo. Por eso es que Jesús también cita mucho Isaías. Isaías es un libro muy tomado en cuenta por el Nuevo Testamento y por los qumranitas también, lo que vuelve otra vez a probar los patrones de pensamiento del judaísmo, de los judíos de aquel entonces. Bueno, voy a ver qué más grabo por allá afuera, pero más que todo esto que les digo es porque me gusta compartir la información. Todo esto lo aprendí en línea desde aquí. El curador de este museo, Adolfo Royman, se lo recomiendo en YouTube para que se empapen más de todo esto que les estoy compartiendo. Todo esto lo aprendí. Dicho sea de paso, Adolfo Royman en uno de los cursos dijo algo que fue lo que me motivó a venir aquí a Israel. Dijo: ¿cómo vas a hablar del desierto de Judea si no has sentido en tu piel el calor del desierto? Una toma desde otro ángulo, las tinieblas y la luz. De ahí este muro. Bueno, desde esta toma final les dejo toda esta información. Es importante para el cristiano conocer todo esto. Cuando yo empezaba en el cristianismo el pastor David me hablaba de Qumran, Luz Milda me hablaba de Qumran. Yo ni idea tenía en aquel entonces de qué estaban hablando. Pero conforme pasan los años, en ese roce que uno tiene cristiano a cristiano es donde va aprendiendo y aprendiendo. Este video es para eso. Dios les bendiga grandemente. Cuando yo daba por terminado este video que acabo de presentarles, el Señor me devolvió y me encontré con el profesor Rodolfo Royman, que fue uno de los profesores que nos dio el curso de arqueología en línea, específicamente sobre Qumran, y esto fue lo que grabé después de que el Señor me devolviera. Para mí fue un milagro que ellos estaban grabando un programa en portugués para Brasil, y un pronto a otro, como usted va a ver en el video, ellos cambian a español, donde prácticamente solo el profesor y yo sabíamos ese idioma, y yo lo vi como un milagro, como Dios dándome una charla exclusiva en español del profesor para mí. Y aquí le presento algunas partes de lo que grabé. Eu sou Adolfo Roima, eu sou curador do Museu do Mar Morto, diretor do Santuário do Livro, aqui no Museu de Israel de Jerusalém. Eu sou responsável da coleção do Museu do Mar Morto, também materiais arqueológicos descobertos em Qumran. E, obviamente, como curador, eu sou responsável de organizar exibições, como também publicações, palestras e investigações sobre os manuscritos do Mar Morto. E o que é aqui esse lugar, o santuário? Se o senhor preferir na língua muito mais ficar confortável, se conseguir ir para o espanhol, não tem problema. Você pode ficar à vontade. Se fugir do inglês, não tem problema. Profesor, explicar agora sobre a calendário, por favor. Ok. ¿Lo puedo hacer entonces en español? Ok. Entonces, el Santuario del Libro es un museo que fue establecido en 1965 y es la primera sección inaugurada al público inaugurado el 20 de abril de 1965, mientras que el Museo de Israel puertas el 11 de mayo de 1965. Y a nivel mundial podemos decir que el Museo de Israel es conocido ante todo por los manuscritos de los muertos originales que tenemos aquí en nuestra colección. El Santuario del Libro como edificio es único en el mundo. Fue construido por dos arquitectos, uno de origen americano, Arthur Bartos,
y el asociado en su oficina en New York, Friedrich Kiesler, de origen austríaco, luego convertido en ciudadano americano. Y Friedrich Kiesler construyó este edificio, que es el único edificio que él construyó. Y lo que tiene de original es que el edificio fue construido específicamente para los primeros 7 manuscritos del Mar Muerto hallados en la cueva número 1 en 1947. Y por eso también la simbología de este edificio, que tiene que ver precisamente con estos manuscritos antiguos. Por ejemplo, cuando uno llega a este edificio puede ver en la parte superior que hay 2 estructuras monumentales, la cúpula blanca y la pared negra. Ese tema es un tema que aparece en los rollos del Mar Muerto. Los rollos hablan de una guerra cósmica entre el bien y el mal, entre la luz y la oscuridad, entre la pureza y la impureza. Los arquitectos trataron de transmitir, comunicar las ideas religiosas que aparecen en los manuscritos de Qumran por medio de la arquitectura. De la misma manera, cuando uno entra a este edificio, puede darse cuenta que no es un museo común, en realidad es una obra de arte, y nosotros cuando entramos al museo podemos atravesarlo. Por ejemplo, cuando uno llega al santuario, puede ver que en el espacio interior tenemos 3 salas. La primera sala es lo que llamamos una sala de orientación, cuyo propósito es explicar al público qué son los manuscritos del Mar Muerto, dónde se hallaron, cuál es la importancia, es decir, darle el trasfondo que todo visitante necesita. Pero uno viene a un museo para ver artefactos. La primera sala de exhibición es la segunda sala, que tiene forma de un túnel. Y al final de esa sala uno llega a la última sala, debajo de la cúpula blanca, en donde se encuentran los mundialmente famosos rollos de Mar Muerto. La división tripartita del espacio tiene que ver también con el nombre de esta institución, el Santuario de Cultura, porque este no es un museo. En realidad, los arquitectos construyeron un templo, y templos antiguos tenían 3 salas, como por ejemplo el templo de Salomón. Y la última sala del templo de Salomón estaba el arca con las tablas de la ley. Aquí tenemos los manuscritos del Mar Muerto. Es decir, la idea de los arquitectos era crear en el público la sensación que están entrando del Mar Muerto, fueron hallados en cuevas. Ningún manuscrito fue hallado en los edificios de Qumran. Y en 1965, cuando se inaugura este edificio, Qumran estaba bajo control de Jordania, y la situación obviamente cambió después de la guerra de los 6 días en junio de 1965. En otras palabras, en 1965 judíos e israelíes no podían visitar Qumran porque estaba controlado por Jordania, y entonces lo que hicieron los arquitectos es traer Qumran a Jerusalén por medio de la arquitectura. Era permitirle a los visitantes redescubrir los rollos del Mar Muerto, y por eso el túnel tiene forma de caverna, de cueva, permitiéndole a los visitantes tener la sensación de estar en Qumran, y como los beduinos descubrieron los primeros rollos del Mar Muerto, así también el visitante puede redescubrir los rollos. Precisamente los artefactos que utilizaban, la vajilla que usaban en esas comidas. ¿Y por qué la comida comunitaria era tan importante? Porque probablemente, como algunos investigadores suponen, ese momento de reunión hacía las veces de una comida sacra, y lo que ellos comían era equivalente a los sacrificios que llevaban a cabo los sacerdotes en Jerusalén. Y eso nos da un poco la clave del origen de esta comunidad. Esta comunidad
aparentemente este movimiento de carácter sectario se conforma allá para finales del siglo II, comienzos del siglo I, antes de nuestra era, hace 2100 años. Y en algún momento llegan a Qumran. Y ellos se conforman como grupo por las disputas religiosas e ideológicas con los sacerdotes en Jerusalén. Por eso el tema de Jerusalén y el templo es un tema central en el rollo del Mar Muerto. La comunidad se ve como una alternativa religiosa e ideológica al templo, hasta tal punto que por primera vez en la historia del judaísmo y en Occidente, esta comunidad desarrolló el concepto de templo espiritual. En otras palabras, las personas que formaban parte de ese templo formaban parte de una comunidad que hacía las veces de templo, pero obviamente no un templo físico, sino un templo espiritual. Y en ese sentido, ese concepto de templo espiritual luego lo podremos de conocer en los orígenes de la Iglesia, una idea que aparece en los escritos de Pablo, pero probablemente tenga como origen esta comunidad o una comunidad parecida a esta que nosotros no conocemos sobre ella. Esta es una vasija original, vean, preservada 2000 años, la tapa, así es el museo por fuera, igual que esta tapa. Por aquí hay otra, estoy grabando aquí, pero no me deja. Aquí hay otra, es original de hace 2000 años, donde se encontraron pergaminos, es decir, aquellos escritos en cuero encontrados en Qumran.